Bienvenidos una vez más a esta edición especial de El Mundo al Día. Nuestra sede principal continúa cerrada como medida preventiva por el brote del coronavirus. Desde Washington les saluda Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Estados Unidos ofrece $15 millones por la captura de Nicolás Maduro. Histórica demanda de beneficios por desempleo en Estados Unidos. En California anuncian que lo peor está por venir. Y un hotel para perros ayuda a las víctimas del COVID-19. Desde Washington, este es El Mundo al Día. 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Ese fue uno de los anuncios del Departamento de Justicia de Estados Unidos este jueves. Pero para conocer más detalles sobre esta información, vamos con Bricio Segovia. Una recompensa de $15 millones ofrece Estados Unidos por cualquier información que lleve al arresto de Nicolás Maduro. Y no es el único contra el que el Departamento de Justicia ha presentado cargos. También lo hizo contra otros 14 funcionarios y exfuncionarios del gobierno en disputa. Por algunos de ellos habrá recompensa de 10 millones. Es el caso del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, o del ministro de Defensa, Vladimir Padrino. El secretario de Justicia, William Barr, señaló que cualquier venezolano puede ayudar a la captura de estos y, preguntado por si la recompensa es por Maduro vivo o muerto, dijo que el objetivo es que enfrente a la justicia en los tribunales de Estados Unidos. Barr no respondió a si Washington planea enviar militares a Venezuela para capturar a Maduro, señalando que no está en posición de comentar o especular sobre futuras acciones de su gobierno. En cuanto a la coordinación de estos casos, el secretario indicó que no le consta que Estados Unidos haya estado en contacto con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. La Casa Blanca se hizo eco del anuncio a través de un tuit en español en el que hace hincapié en la recompensa que ofrecen por Nicolás Maduro y su círculo de confianza acusados de narcoterrorismo. Desde Washington les informó Bricio Segovia. Las reacciones en Venezuela no se hicieron esperar. Tras el anuncio, representantes del gobierno en disputa de Maduro acusaron a Estados Unidos de tener una agenda desquiciada con relación a este país. Vamos ahora a Caracas con Adriana Núñez Rabascal para saber más. Es una decisión sin precedentes para Venezuela. Por primera vez, un gobierno de este país es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de ser patrocinante del narcoterrorismo. De acuerdo con analistas internacionales consultados por La Voz de América, el Estado venezolano se pone a la par de Siria, Corea del Norte e Irán. De acuerdo con el comisionado de Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, Venezuela y su gobierno en disputa de Nicolás Maduro representa un Estado criminal que da refugio a terrorismo y por lo cual, a juicio de Julio Borges, representa una amenaza para la región. Nicolás Maduro, mientras tanto, escribió en su Twitter que Estados Unidos y Colombia buscan imponer una agenda de violencia en Venezuela. Su vicecanciller para Europa, Iván Gil, ha manifestado que son ridículas estas acusaciones y que además el Departamento de Justicia no tiene pruebas contra Maduro. También analistas internacionales han dicho que esto impone un cerco internacional contra Maduro y contra 14 oficiales de la Fuerza Armada Nacional, entre retirados y en este momento activos. ¿Por qué? Porque podrían ser detenidos en cualquier otro país a los que pretendan llegar, haciendo una escala internacional. En caso de que estos países sean aliados de Estados Unidos, podrían ponerlos en prisión. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Ahora pasamos a contarles más sobre la situación mundial por la pandemia del coronavirus. Empezamos en Estados Unidos, donde el efecto negativo de la pandemia en el mercado laboral se refleja en las históricas cifras de peticiones de beneficios por desempleo. Entre tanto, el COVID-19 se sigue propagando a lo largo y ancho de todo el país. Celia Mendoza tiene los detalles desde el que es ahora el epicentro de este virus en Estados Unidos. El número de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo se disparó, esto según cifras oficiales del Departamento del Trabajo, 3.283.000, una cantidad sin precedentes para la semana que terminó el 21 de marzo. A esto se le suma la crítica situación sanitaria que experimentan ciudades como Nueva York, el epicentro de esta pandemia en Estados Unidos, donde ya hay más de 30.000 casos confirmados. El hospital de Elmhurst de Queens está en un punto de quiebre
en medio de la crisis sanitaria del coronavirus. La institución reportó 13 pacientes muertos en un lapso de 24 horas, dijeron el miércoles las autoridades, periodo en el que el hospital agregó 25 empleados de otros centros de salud, así como varios respiradores, equipo que se necesita con urgencia. Por otro lado, el estado de Luisiana registró uno de los aumentos de casos per cápita más significativos en el país, con casi 2.000 pacientes de COVID-19 y 65 muertos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. A casi una semana de que el gobernador de California declarara la cuarentena de todos los habitantes del estado para así frenar el contagio del COVID-19, el número de casos confirmados continúa su ascenso vertiginoso. Para la mañana de este jueves, California superó los 3.100 casos y 67 muertos. Verónica Villafañe tiene el informe. El nuevo coronavirus está golpeando fuerte a California. El número de casos confirmados aumenta por hora mientras se reportan más muertes a causa de COVID-19 en todo el estado. Autoridades dicen que lo peor aún está por venir y advirtieron que residentes del estado deben prepararse para una mayor pérdida de vidas a medida que se expande la pandemia. En un mensaje sombrío, el alcalde Eric Garcetti indicó que en los próximos 6 a 12 días, Los Ángeles podría ver cifras similares al brote en la ciudad de Nueva York, donde el número de casos y muertos ha aumentado dramáticamente. Hemos tomado medidas importantes para mantenerlos dentro de sus casas. Pero aunque hagamos todo lo posible al nivel local, necesitamos que nuestros líderes en Washington nos apoyen en esta crisis. Garcetti señaló la necesidad de recursos para el sistema de salud del estado, que estará sobrecargado con un aumento de enfermos con COVID-19, y apoyo económico para pequeñas empresas y trabajadores que han sido impactados por la pérdida de negocio y despidos masivos. 1 million Californians. El gobernador Gavin Newsom informó el miércoles que debido a la crisis económica causada por COVID-19, más de 1 millón de personas solicitaron beneficios de desempleo en el mes de marzo. Funcionarios de salud en California alertan que se espera un pico en casos de contagio dentro de 1 o 2 semanas y ya se ha visto un aumento en la cantidad de pacientes con COVID-19 que necesitan ser hospitalizados. El gobernador de California y el alcalde de Los Ángeles reafirmaron que no levantarán restricciones antes de tiempo y señalaron que existe la posibilidad que los californianos tengan que permanecer en cuarentena estatal durante los próximos 2 meses. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Con expectativa se espera el reporte de las acciones latinoamericanas. Febrero fue un mes con una fuerte caída y según el comportamiento de los mercados en las más recientes jornadas, los pronósticos no son los más positivos. Laura Sepúlveda tiene los detalles. Durante febrero, mes en el que comenzó a registrarse la presencia de casos de coronavirus en Estados Unidos, el índice Standard & Poor's Latinoamérica BMI sufrió una caída del 12%, mientras Standard & Poor's Latinoamérica 40 registró un declive del 11%. Ambas cifras preocuparon a los expertos, pero sobre todo alertan frente a la realidad de las más recientes jornadas que podrían significar una inestable mejora. El índice de Standard & Poor's 40 mostró una caída pronunciada durante todo el periodo en el cual cayeron las bolsas globales debido a las interrupciones posibles en la actividad económica en China y en el resto del mundo debido a el aumento de la incidencia de este nuevo coronavirus. El indicador Standard & Poor's Latinoamérica 40 hace referencia a las 40 compañías líderes y que representan aproximadamente el 70% de la capitalización del mercado total de la región. Brasil, Chile, Colombia, México y Perú son los mercados provenientes más importantes que lo constituyen y el efecto sobre los mismos se percibe en diferentes sectores. Los consumidores, las manufacturas, pero creemos que hay, y además de los productores de commodities, como petróleo y cobre. Armando Armenta, economista especialista en bolsa, destaca que aunque el panorama no ha sido el mejor, aún hay esperanza de recuperación. Sin embargo, hay una posibilidad de aumentar después de que haya una respuesta de política económica por parte de las autoridades chinas. Expertos destacan que los golpes a la economía latinoamericana son inevitables, dado que las economías líder del mundo resultan afectadas, lo que genera un efecto en cadena. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Al regreso, el mundo se debate en la lucha por el coronavirus. Ya volvemos.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos La Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Desde Nueva Zelanda hasta Rusia, el mundo entero intenta contener el brote del coronavirus mientras el número de casos y de fallecidos aumenta cada día. Expertos afirman que el epicentro pronto podría mudarse de Europa, como nos informa Jacopo Luzzi. Casi un tercio de la población mundial se encuentra bajo restricciones de movimiento. De hecho, después de que India ordenó un toque de queda de 21 días a sus ciudadanos, ahora son más de 3.000 millones las personas en 41 países cuya vida cambió debido al coronavirus. Desde Rusia hasta Nueva Zelanda, los países aplicaron toques de queda mientras el número de los infectados sigue creciendo, con la cifra récord de 500.000 de casos alrededor del mundo y más de 20.000 fallecidos entre los varios continentes. Tanto es así que la OMS dijo que los gobiernos deberían dejar de perder tiempo precioso frente al enemigo público número 1, el COVID-19. El tiempo de actuar era en realidad hace más de un mes, hace 2 meses, pero aún creemos que hay una oportunidad. 75.000 casos en Italia, 56.000 en España, 40.000 en Alemania. Parecen los números de una guerra, mientras son simplemente los casos de coronavirus en los países más afectados de Europa, donde la cifra de los fallecidos ha superado los 10.000. España tiene más víctimas que China, país que no señala más casos nuevos, mientras Italia es el lugar con más muertos, a pesar de que en los últimos 4 días los números empezaron a decrecer. Es un dolor para nuestra comunidad que está perdiendo a los más frágiles y vulnerables. Es un dolor que se renueva constantemente. De 175 países que reportan casos, solo naciones como Corea del Norte y Turkmenistán no señalan pacientes. Entre tanto, la pandemia podría, según expertos estadounidenses, convertirse en algo cíclico y de temporada, que con el verano podría reducirse para volver con el frío y el invierno. Jacopo Luzzi, Voz de América. La Oficina de Rescate Marítimo del Condado de Miami-Dade está integrada al menos por 90 salvavidas que protegen las vidas de los residentes y turistas. El reciente cierre de las playas por el coronavirus los dejó sin trabajo. Alonso Castillo conversó con uno de ellos y nos tiene la historia. Hoy, Eduardo Curbelo no está salvando vidas. Hace 6 años desempeña esa función en las playas de Miami, que desde el 19 de marzo, por instrucción del alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, se cerraron para limitar la propagación del coronavirus. Esto aplica a todos los parques, playas y centros de recreo bajo el mando del condado de Miami-Dade. La decisión gubernamental tuvo una consecuencia directa en la rutina del salvavidas. Es por el bien de nosotros, hay que sacrificarse, hay que cerrar las playas, cerramos las playas, hay que tomar medidas. Lo más importante es la vida de las personas. Si nos afecta económicamente, que nos afecte. Las 663 millas de playas de Florida son parte fundamental del motor económico del estado.
El turismo, según expertos, será una de las industrias más golpeadas por las restricciones impuestas. Curvelo además trabajaba como terapeuta profesional en un reconocido centro de masajes, que también fue cerrado por la orden ejecutiva. El intercambio que tiene con la persona, el terapista o el mismo cliente en este caso, y se va a ver afectada también. Hay que cerrar esos locales, hay que tomar una medida porque es una cosa seria. En cuestión de una semana, 2 ocupaciones importantes para Eduardo fueron suspendidas indefinidamente. Su esposa también está lidiando con una situación compleja. En este caso mi esposa es enfermera, no puede dejar de trabajar porque está cuidando enfermos. Ella todos los días regresa a la casa y estamos expuestos a que ella haya adquirido el virus en su trabajo. Y es bien estresante. A pesar de la incertidumbre, Eduardo se mantiene optimista de que pronto volverá a olvidarse del mundo esquivando las olas en el mar. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Mantenerse alejado de personas sospechosas o pacientes con coronavirus es la primera y más esencial regla de salud pública para detener el contagio. Así lo asegura un doctor especializado. Natalie Salas Guaitero nos explica por qué. Hola, Natalie, ¿qué tal? Ahora hay que saludarse así. Exactamente, distancia social. Y no menos de 1 metro o 1,5 metros. Es la distancia aconsejada por el doctor Elmer Huerta, médico especializado en salud pública. Según el galeno, Perú es el único país de América Latina que tuvo una visión correcta para detener el brote de COVID-19 al suspender las garantías para evitar el contacto social. El contagio del virus se hace solo de 2 maneras. Una es que cuando estemos hablando, yo tosa y te pase el virus de frente a esta distancia, 1 o 2 metros. Esa es una. Y la otra es que yo agarre mi teléfono celular después de haber estornudado y tú tocas el teléfono y te llevaste la secreción mía y te contagias. El doctor Huerta considera que lo que ocurrió en China les cayó por sorpresa. De ahí el aumento acelerado de casos y la propagación a países cercanos. Sin embargo, en la región de las Américas se está viviendo un efecto retardado, que es algo normal en las etapas de expansión de una epidemia. En América Latina estamos en la etapa en que está empezando la ola. Estamos en la etapa en que Wuhan, en China, estuvo a mitad de diciembre. La higiene personal es también crucial, aunque todo dependerá del acceso a agua y jabón, como ocurre en Venezuela, donde el agua corriente es casi un privilegio, por lo que este experto en salud pública insiste en la necesidad del aislamiento como la medida más efectiva de evitar el contagio. Las posibilidades que tengan los venezolanos de contagiarse va a ser tan igual como la de los peruanos, ecuatorianos, argentinos o chilenos, siempre y cuando la gente esté junta. Para Huerta, los gobiernos de América Latina aún están a tiempo de decretar un toque de queda por 14 días, que es el tiempo de incubación del virus, y así detener el avance del COVID-19. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Después de la pausa, países en Latinoamérica toman medidas para enfrentar la pandemia. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos La Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Seguimos con más información aquí en El Mundo al Día. Y mientras continúa la cuarentena social en Venezuela, los estudiantes de medicina respondieron al llamado de la administración en disputa a sumarse para atender la pandemia generada por el coronavirus. Ante la fuga de unos 22.000 médicos venezolanos al exterior durante los últimos años, según cifras de la Federación Médica del país, el gobierno en disputa de Venezuela solicitó a los estudiantes de los últimos años de medicina su apoyo ante la emergencia. Es un llamado muy especial. Estudiantes de medicina se mantengan en sus hospitales y les será entregado un protocolo especial para la atención de casos y también para la prevención, para que se incorporen en las tareas especiales en el combate contra el COVID-19. Tras el llamado gubernamental, La Voz de América conversó con jóvenes que expresaron que sin esperar nada a cambio y a pesar de las críticas condiciones de la red de hospitales, sí estarían prestos a colaborar. Bueno, como joven estudiante de este país, estaría siempre dispuesta a ayudar y a colaborar lo que haga falta. Pero lo que veo en gran preocupación es el hecho de que no estamos en las condiciones salubres para atender esta crisis. Estamos en una cuarentena, que no podemos salir, que exponemos nuestra vida. Estamos acá dispuestos a hacer lo que haya necesario. Si fuese por nuestra gente, por nuestro pueblo, obviamente estaría dispuesto a hacerlo. No porque me lo digan ellos, sino porque es un tema de humanidad y es un tema de compromiso de nosotros los estudiantes y los jóvenes venezolanos con el país. No, obviamente estaba a punto de terminar el semestre y lo tuve que dejar por toda esta situación. Hemos pasado días en cuarentenados y cuando hemos salido es hacer este tipo de cosas como las que estamos haciendo hoy, donando. Según el censo realizado por la administración de Nicolás Maduro, estarían disponibles 12.396 estudiantes para atender la emergencia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El Ministerio de Educación en Nicaragua mantiene la normalidad en las escuelas públicas, esto a pesar de la pandemia del COVID-19. Daliana Ocaña tiene el reporte. Un improvisado cartel escrito a mano en un cartón anuncia a los padres de familia del Centro Educativo San Sebastián en Managua que las clases continúan con regularidad pese a la pandemia del COVID-19 y la detección hasta ahora de 2 casos positivos en el país. Honduras, El Salvador y Costa Rica han adoptado la medida de suspender las labores escolares para prevenir contagios, mientras en Nicaragua el director del Foro de Educación y Desarrollo, Jorge Mendoza, denunció que a los estudiantes se les está presionando para asistir a las escuelas y las universidades. Ahora no solamente se está amenazando a los estudiantes de que con 3 ausencias van a perder la asignatura. Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que en los centros educativos se están tomando todas las medidas de prevención y dijo además que los pequeños no son vulnerables a la pandemia. Dice que los que estamos en riesgo somos los mayores de la tercera edad. Los niños y los jóvenes, entonces, están menos expuestos. Por su parte, los maestros hacen su mayor esfuerzo para prevenir la enfermedad en los centros escolares. Hemos lavado las aulas de clase aquí con cloro, con ACE. Entre tanto, padres de familia consideran que la medida del Estado es irresponsable y prefieren no enviar a sus hijos a la escuela. Que no es viable ahorita enviar a los alumnos a clase, por lo que usted sabe que eso es un virus. Aunque el Ministerio de Educación guarda silencio ante las medidas internacionales, colegios y universidades privadas y religiosos han cerrado sus puertas e imparten clases por internet para evitar la propagación del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Guatemala aprobó una ley de emergencia para proteger a sus ciudadanos de los efectos del COVID-19. Eugenia Sagastume nos tiene la información. El Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional la ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del coronavirus COVID-19, que pretende dar un respiro en el tema económico a pequeños y grandes empresarios, trabajadores informales y guatemaltecos en general, principalmente quienes no están laborando debido a la crisis. Para los que definitivamente no tienen un ingreso, no tienen un trabajo y están en sus casas. Se establecieron 700 millones para cupones, para artículos de primera necesidad, para que la gente pueda tener en sus casas.
La ley prohíbe el cobro de multas por atrasos en el pago de cuotas en centros educativos privados. Además, amplía el presupuesto de la nación por un monto de 3.667.500.000 quetzales, unos 489 millones de dólares, que serán destinados a distintas acciones. El analista económico David Casasola expone que el reto ahora es la ejecución. Creo que ahora la atención pasa a la capacidad que tengamos de articular proyectos y programas que en el plazo inmediato puedan ser ejecutables utilizando esos recursos. La ley también establece un fondo para créditos a comerciantes, pequeños y medianos empresarios. Creo que acá el desafío es que como no tenemos una experiencia previa de hacer este tipo de entregas de una manera masiva, sí tenemos que asegurar los canales de revisión, los canales de aplicación, para que en todo momento podamos tener una medición de impacto y asegurarnos que los recursos están siendo lo mejor utilizados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Vamos a una corta pausa y al regresar traemos una solución para esas personas que han sido afectadas por el COVID-19 y sus mascotas. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos La Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. La pandemia por el coronavirus ha sonado las alertas en Estados Unidos por el posible abandono de mascotas ante la infección de sus dueños o por la propia decisión de sus propietarios de desprenderse de estos animalitos. Para prevenir este escenario hay quienes se han venido preparando. Veamos la historia de José Pernalete. En Miami existe preocupación por el futuro de los perros que no puedan acompañar más a sus dueños y resulten abandonados por la diseminación de COVID-19. Casos como Italia o España, donde han encontrado perros que eran mascotas y han sido abandonados en las casas y los encuentran semanas después muertos o en muy malas condiciones porque sus dueños tuvieron que ser llevados de emergencia al hospital y en algunos casos nunca volvieron. Julio Izaza es el gerente de DOG Hotel, un establecimiento que cuida y hospeda de manera regular a esas mascotas, pero ahora pone a disposición de los propietarios esta posibilidad de que sean alojados gratuitamente en el lugar si resultasen afectados por el coronavirus, una vez que el condado de Miami-Dade apruebe el financiamiento de los gastos operativos. Algunos de los perros alojados son del personal médico que permanece de guardia por la pandemia y allí también se toman medidas de prevención. Estamos tomando todas las medidas de precaución, estamos usando desde el primer día guantes, nuestras máscaras, prohibimos el acceso de los clientes al lugar físico. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El graffiti es también considerado una creativa forma de enviar un mensaje al mundo que se encuentra paralizado por el COVID-19. Y este joven grafitero conocido como SF utilizó sus últimos suministros para pintar un mural inspirado en el coronavirus. Y el mensaje fue claro: permanezcan en casa. Escribió desde la azotea de su edificio en Atenas, Grecia. Y así terminamos nosotros esta emisión. Hasta la próxima.